Le explico esto porque la gente sin vergüenza toma textos de la Biblia muchas veces para esconderse. Yo pienso que Mateo 7:1 es como este tubito que está acá. Y digamos que yo soy el que me estoy escondiendo detrás de Mateo 7:1. Ejemplo, el adúltero usa Mateo 7:1. No juzguen, no critiquen. ¿Quiénes son ustedes para ver las faltas de otro? ¿Quiénes son ustedes para condenar y para ver los errores de la gente? No juzguen. Cállese la boca, hijo de Satanás. Ese texto usted tiene que analizarlo detenidamente, y la clave de Mateo 7:1 está en el capítulo 7, versículo 5. ¿Qué dice ese versículo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo que está en tu hermano. Eso significa que no lo puedo juzgar a usted si estoy igual que usted. No lo puedo corregir a usted si estoy igual que usted. Entonces, cuando lea un texto, analícelo por favor exhaustivamente. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué tiempo me habla? Si me habla pasado, presente o futuro. Aquí acabamos de ver, iglesia, un versículo que es de manera, hermanos, futura y presente, podríamos decir. Porque así como han habido falsos profetas, seguirán habiendo falsos profetas. Pero mire para acá, por favor. Dentro de la iglesia no solamente hay falsos profetas. Gálatas 2:4 dice Pablo que también dentro de la iglesia hay falsos hermanos. Pero no solamente hay falsos hermanos. Pablo también dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 13, que también dentro de la iglesia hay falsos apóstoles. Pero no solamente eso. Cristo también en Juan capítulo 10, versículo 11, dice Cristo que también dentro de la iglesia hay falsos pastores. Pero no solamente eso. Dentro de la iglesia también vamos a encontrar lo que acabamos de leer, falsos cristos. Pero no solamente encontramos falsos cristos, sino que también encontramos falsos profetas. Ay, hermanos. Yo quiero compartirles este tema que le hemos titulado características de un falso profeta y características de un verdadero profeta. ¿Está oyendo? ¿Está oyendo? ¿No hay profetas por esta área, hermanos? ¿O sí hay? Hay. ¿Vinieron hoy? Algunos infelices no vienen, hermanos. Es más, ayer lo iba a decir y lo voy a decir otra vez. Hay pastores que le dicen: cuidado, te vayas a ir a meter esa campaña porque va a venir Carlos Riva. Cuidadito, estos pastores están endemoniados, hermano, porque piensan que yo traigo doctrina mía. Yo no traigo doctrina mía, hermano. Lo que traigo es palabra de Dios, hermano. Y la gente está abriendo los ojos. Lo que pasa es que muchos pastores se están dando cuenta que su negocio se le viene para abajo. Y a muchos pastores se le ha venido para abajo su negocio. Y muchas ovejas ahorita se están saliendo de las congregaciones. Y no se están saliendo porque sean rebeldes, sino se están saliendo porque adentro de esa iglesia no hay pasto verde, sino lo que hay es comida chatarra, basura, piedras. Y le traigo una noticia: las ovejitas no comen palo, ni piedra, ni basura. Las ovejitas se alimentan de pasto verde, que es la palabra de Dios. Aquí hay gente que no se le invitó y está presente porque ama la palabra. Y hay gente que se le invitó y no vino. Hay cosas dentro de la Biblia que jamás podremos evitarlas, hermano. Hay cosas que son inevitables. Una de esas cosas inevitables es que dentro de la iglesia tiene que haber trigo y tiene que haber cizaña. Pregúntale al que está a su lado: ¿eres trigo o eres cizaña? Pregúntale. Dentro de la iglesia tienen que haber ovejas y tienen que haber cabros. Pregunta al que está a su lado: ¿eres oveja o eres cabro? Es más, si quiere, mire, haga esto, mire, huélalo. Porque los cabros apestan, los ingratos, hermano.
Hay cabros que apestan a pecado. No solo eso, hermano. Si quieres saber que el que está a su lado es oveja o es cabro, coquelo, písele el pie o péguele un pellizcón a ver cómo responde. Porque los cabros son pleitistas, hermano. Y hay gente infeliz que dice: por algo me voy a salir de la iglesia y me vas a conocer. Yo soy cristiano, pero mi machete dice: no lo he bautizado todavía. Entonces dentro de la iglesia hay cosas que son inevitables y no podemos evitar que hayan falsos profetas dentro de la iglesia. Pero iglesia, yo necesito saber cómo se identifica un falso. ¿Sabe por qué? Porque este texto me preocupa, porque el texto de manera literal dice que los falsos profetas harán grandes señales y ¿qué más? Y prodigios que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Entonces es aquí la preocupación que existe en mi vida, que un falso profeta hará prodigios. Hermano, cuando usted estudia la palabra prodigio es algo más grande que una señal. En otras palabras, un prodigio es que la persona muere y viene el falso, ora y el muerto se levanta. Es decir, que un prodigio es que el mudo pueda que hable por causa del poder que el diablo le ha dado a este falso profeta. Eso significa que un falso hará grandes señales en la iglesia. Y siempre he puesto este ejemplo. Siempre lo he puesto. Digamos que llego yo a orar por usted. Y voy, todavía me llevo el pastor Enoch. Los dos vamos, hermanos, a orar. Y usted está enfermo. Oramos por usted. Y usted, en vez de que se sane, se muere, hermanos. Porque a veces eso pasa, hermano, que ora por un enfermo y en vez de que se sanen se mueren los ingratos. Y ahí le están echando el clavo a uno, hermano. Pero dejémoslo ahí. Fuimos a orar y usted no se sanó. Pero de repente viene otro, hermanos, entacuchado, encorbatado. Y viene hasta hablando lenguas y se sacude como que fuera gallo queriendo machucar a la gallina. Y empieza a hacer un montón de locura. Y ora y pone las manos y esta persona se sana. ¿Qué dice la gente? Esos hombres no son de Dios porque oraron y no se curaron. En cambio este siervo oró por el enfermo y el enfermo se sanó. Señora, es más, que usted reciba un milagro, eso no le garantiza que usted va para el cielo. Hay gente que ha recibido milagros en esta tierra y son candidatos del infierno. Pero ¿cómo puedo saber si es falso? ¿Cómo lo puedo identificar? Paso número 1, 7:15 de Mateo. Jesucristo dijo: por sus frutos, ándale pues. Hay tantos árboles de mango en Guatemala. Mango de amatillo, ¿de qué más? De rosa, de coche, de oro. Hay tantos palos de mango. Vive Dios, hermano, que yo no identifico a los palos de mango por la hoja. Yo los identifico por el fruto, porque yo la hoja la veo igual. No sé si usted la identifica, pero yo la hoja la veo igual. ¿Cierto o no cierto? El plátano con el majunche, que también ustedes le llaman, y el banano, yo casi que la hoja la veo igual, hermano. Yo sé que es plátano al final cuando da el fruto, porque no puedo identificar. Pero hay gente que ha estudiado directamente para aquello, y ellos dicen: no, este es esto y el otro. ¿Por qué? Porque han estudiado para aquello. Iglesia, esto le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia a mí me dice que el falso se va a identificar por sus frutos. Fruto número 1 que tiene que haber dentro de un cristiano. Mateo capítulo 3 versículo 8 dice la Biblia: hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 3 versículo 17 dice que cuando hay arrepentimiento dentro de una persona, el arrepentimiento lo lleva al convertimiento. Por eso dice Hechos 3:17: así que arrepentidos y convertidos. Eso significa que el primer fruto en un cristiano es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento lo lleva al convertimiento. ¿Quién es un convertido? Le pongo un ejemplo. Dentro de la iglesia tenemos mucha gente solo arrepentida, mas no convertida. El arrepentido, como aquel borracho. El borracho trabaja toda la quincena, saca su pago. El domingo se emborracha. El día lunes amanece hasta orinado, hasta violado, y amanece bien fregado. Se chupó todo. Y cuando despierta el día lunes, dice: híjole, ya ni para el gasto de la mujer. Y el hombre hasta llora y dice: me arrepiento de haber tomado, me arrepiento y me arrepiento. Y se arrepintió.
¿Qué pasó? A la siguiente quincena otra vez, bueno, a emborracharse, porque se arrepintió, mas no se convirtió. Así tenemos gente dentro de la iglesia, caen para diciembre. Ahorita caen un montón de infeliz, hasta pastores caen para diciembre, hermano. Qué desgracia de gente. Mire, se levantaron para diciembre, vuelven a caer para el día de febrero, el día del amor y la amistad, se vuelven otra vez a parar, vuelven a caer para Semana Santa, se levantan otra vez, vuelven a caer para mayo y se levantan, y así están. Se les mete un espíritu de sol, hermano, que caen, se levanta, caen, se levanta. ¿Todavía no está enojado? ¿Ah? Para que agarremos aviada ahorita. Voy pues, hoy sí, hermano. Oiga bien lo que le voy a decir. Un falso profeta se identifica porque un falso profeta nunca te va a señalar el pecado. ¿Estás oyendo lo que te dije? Un falso profeta nunca te va a señalar el pecado. Aunque estés en adulterio, él te va a decir sigue adelante. Aunque seas la bruja de la iglesia, el falso te va a decir sigue adelante. El falso profeta nunca señala pecado. El falso profeta, al contrario, motiva a los pícaros, motiva a los sinvergüenzas para que sean más sinvergüenzas. Vaya conmigo a la Biblia. Vaya conmigo a la Biblia, hermano. Capítulo 23 de Jeremías. Jeremías capítulo 23. Capítulo 23 versículo 14 de Jeremías. ¿Lo tiene? Jeremías 23, 14. Mire qué precioso pasaje, hermanos. ¿Lo tiene? Dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. ¿Qué dice? Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos ¿de quién? De los malos. ¿Para qué? Para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Se da cuenta que el falso profeta no te reprende el pecado? El falso profeta dice que fortalece las manos del impío. En otras palabras, en vez de decirle al adúltero que se arrepienta, ¿sabe qué le dice el falso? Oh siervo, yo veo una paloma blanca sobre tu cabeza, veo un manto blanco, siervo. Mire, y todavía hasta le profetiza, veo un carro sobre tu cabeza, pero no le dice si para destriparlo, qué cosa. Siervo, yo veo los cielos abiertos. Un falso profeta nunca te va a decir que te arrepientas de tu fornicación, que dejes el adulterio, que dejes la sinvergüenzada. El falso profeta lo que hace es motivarte a que sigas de sinvergüenza. Y eso mismo pasa dentro de las iglesias, hermano. Tenemos un montón de falsos pastores. El pastor ya se dio cuenta que la señora ya cambió 4 veces marido, que hay señoritas que cambian novio como cambiar calzón, y el pastor no le dice nada y la tiene ministrando en el altar. ¿Sabes por qué? Porque este también es un falso, que no le interesa la salvación de tu alma. Lo que le interesa es que hagas bulto, es que lleves ofrenda y diezmos a la iglesia. Hermanos, si dentro de la iglesia tenemos gente sin vergüenza que necesita arrepentirse, diáconos que son diáconos y son presidentes o capitanes del equipo de fútbol. La hermanita es diaconisa de la iglesia, pero el domingo se va para la playa, se pone su bikini, enseña los nudos en las patas, enseña piernas sin nalga y nadie le dice nada. El falso profeta nunca te va a decir que estás en pecado, hermano. El falso profeta te va a fortalecer la mano para que sigas de sinvergüenza. Pero ¿sabe cómo se caracteriza un verdadero profeta? El verdadero profeta no te va a esconder la palabra, hermano. El verdadero profeta, aunque te pongas carotón, aunque se te mete el diablo, pero el verdadero hijo de Dios te va a predicar la palabra. No porque te odia, porque te ama. Porque el amor de Dios se demuestra en que dice la Biblia que él al hijo al que ama lo corrige. Y así se identifica un verdadero hijo de Dios, que
te corrige con la Biblia. Ese es un hijo de Dios. Si tienes un pastor que te corrige, que te exhorta, que te reprende, valora ese pastor, porque son pocos esos hombres, son pocas esas mujeres que se toman el tiempo para reprenderte con la Biblia. ¿Cómo el pastor te va a hablar de adulterio, hermano, si la mujer que tiene no es su esposa? ¿Cómo la mujer te va a hablar de fornicación si con el hombre con el que vive ni casada está? Y ahí están las viejas mañosas en la iglesia. Ya no me quedo, me voy con él. En fornicación, vas para el infierno, vieja mañosa. Si ya tiene su pareja, cásese, hombre. No sé qué cosa está esperando usted. Ya tiene un hijo, tiene 2 hijos. ¿Qué cosa está esperando? Cásese, viejo mañoso. Cásense, hermano, le dice el pastor a los viejos mañosos. Cásense, lo voy a pensar. Ya ni dientes tiene el viejo mañoso y todavía pensándolo. El verdadero profeta siempre te va a hablar con la Biblia y te va a reprender. Juan el Bautista estuvo dispuesto a que le arrancaran la cabeza por señalar el adulterio. Hermanita linda, usted anhela predicar la palabra, hágalo. Pero eso sí, entienda que por causa de esta verdad te van a odiar, te van a aborrecer. Pero habrá alguien que estará feliz contigo. Ese alguien es el que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo se identifica un falso? Porque no te reprende el pecado, al contrario, te motiva a seguir de sinvergüenza. Mire, hermano, escucha a los profetas de hoy en día. Escucha a los profetas. Sierva, este es tu año victorioso, hija mía. Oh, sí, hija mía. Mire para acá, por favor. La Biblia dice en la primera carta de Juan 3:8 que el que practica el pecado es hijo del diablo. ¿Escuchó lo que le dije? El que practica el pecado es hijo del diablo. Ahora yo le pregunto, si esa señora está practicando el pecado, la Biblia le llama que es hija de ¿quién? Del diablo. Ok, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Entonces, si esa señora está en pecado, la Biblia dice que es hija del diablo. Y este le está diciendo, hija mía, hija mía. Entonces, ¿quién está hablando por boca de ese profeta? ¿Estamos entendiendo? ¿Quieren que me explique mejor? Número 2. ¿Cómo se identifica un falso profeta? Porque el falso profeta solo te habla de bendición y prosperidad. Bendición y prosperidad. Bendición y prosperidad. Escucha a Guillermo Maldonado, un hijo del diablo, revés y derecho. Escucha a Cash Luna, otro pedazo de estiércol del diablo. Escucha a todas esas viejas locas en el internet. No te hablan de otra cosa más que de bendición y prosperidad. Bendición y prosperidad. Que entre más grande tu ofrenda, más grande tu bendición. Que si das un billete, Dios te da 2 billetes. Que si das tu carro, Él te da un jailo. Y que si das tu mujer, te da 2 mujeres. Vamos con la Biblia, vamos con la Biblia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 11. ¿Lo tiene? Esto está bueno, hermano. ¿Está bueno o no está bueno? Como cuando nos dan una alita de pollo campero, ¿verdad? Que la mascamos y la saboreamos y quisiéramos hasta tragarnos el hueso, hermano. Segundo libro de Crónicas 18, 11. Mira lo que dice la Biblia. De esta manera profetizaban también todos los profetas. Pero estos profetas no eran de Dios, hermano. Eran de Baal. Y Baal representa el diablo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás, que dice, prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. ¿Qué le profetizaban estos profetas al rey? Prosperidad, prosperidad. Ay, 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 hermano. Y es que no es que estemos en contra de la prosperidad,
No estoy en contra, pero de la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad que Dios promete, hermano, ¿sabe cuál es? Dice Dios a través de su palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado. No dice que solamente en lo económico, porque hay gente que ha prosperado en lo económico, pero en lo espiritual, en santidad, están patas arriba. La señora anda pelo rojo, pelo verde, pelo amarillo, pelona, sin ceja, la tiene el diablo, empantalonada, enlicrada, y le están profetizando bendición. Momento, Señor, amado, dice Dios, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la prosperidad de Dios, que prosperes en todo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Eso es lo que le encanta a la gente, que le profeticen bendición. Eso es lo que le encanta a la gente. Les aseguro que si hubiese estado un profeta de esos charlatanes que andan por allá y que soplan a la gente, y que cuando soplan, ¡fum!, la gente cae patas arriba, y aseguro que este lugar estaría a reventar, hermanos. Y los brujos serían los primeros que estuvieran sentados en esa silla. Los adúlteros, sinvergüenzas, corruptos serían los primeros que estuvieran sentados en esa silla. Porque en los tiempos de la Biblia, cuando el profeta entraba a una ciudad, ¿sabe qué hacía la gente? La gente, cuando veía al profeta, la gente temblaba, la gente se escondía, porque el profeta iba entrando a la ciudad. Porque la gente sabía que cuando el profeta llegaba, no llegaba a felicitar a los pícaros, no llegaba a aplaudirle a los adúlteros, llegaba, número uno, a señalarles el pecado, y número dos, a decretarles el juicio que venía de parte de Dios. Hoy no, hermanos, hoy la gente, en vez de que le huya al profeta, se le amontona al profeta. Voy a ir a que me profeticen, dice, voy a ir a ver qué me dice el Señor. Vieja mañosa, ya te está hablando Dios. Hay gente remañosa que se va a meter hasta el Cerro Quemado, se van hasta allá, Esquipula, se van hasta la capital a buscar el profeta para que le profetice. Le traigo una buena noticia, vieja haragana. Aquí está la profecía más segura. Doble su rodilla en la casa y aquí la profecía te habla en tu cara. Y como dijo aquel niño, en tu cara, papá. Hay gente mañosa que anda, no, me voy a ir de la iglesia, dice, porque el pastor Enoch ni lenguas habla, ni profetiza. Me voy a ir con doña Pirulina, dice, porque doña Pirulina sí profetiza, habla lenguas y no sé qué tanta cosa. Señora, no se haragana, hombre. No le estoy diciendo que no hay profetas, hay profetas de Dios, pero la palabra más profética es esta la palabra que no te falla. En tu cara te dice si estás recto o estás chueco, estás torcido, en tu cara te lo dice. Falso profeta solo te va a hablar de prosperidad. Nunca te va a reprender tu pecado, siempre te va a hablar de prosperidad. Pero en cambio los profetas de Dios, hermano, no te van a dar falsas esperanzas de prosperidad, porque ni Cristo, ni los apóstoles, ni los profetas, nadie habló de prosperidad. Al contrario, Cristo y Pablo se ponen de acuerdo. Cristo en Mateo 6:33 y Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 1, dicen los dos: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y esto viene por añadidura. Esa es la prosperidad y la bendición, que primero busques a Dios. Pero la señora se aparece solo el domingo, pura católica, y todavía quiere que Dios la sane. Mire, hermanos, si algún día usted me llama para que ore, llámeme para que ore por usted. Pero si me llama para que Dios le hable a través de profecía, mejor no me llame, porque una regañada le voy a pegar. Porque yo no soy profeta, hermano. No soy profeta. Ni llego ni a los talones de un profeta. Conozco los profetas en la Biblia. Y sé que los hombres de Dios en la Biblia, hermano, le arrancaban la cabeza por decir la verdad. Eran aborrecidos por decir la verdad. Por eso Cristo se lamenta en el capítulo 23:37 de Mateo y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice Cristo, quise juntarte y ustedes no quisieron? Porque la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno.
Estamos iguales que en los tiempos cuando a Cristo lo crucificaron. Cuando a Cristo lo crucificaron, había un ladrón a la par, ¿cierto? Barrabás, y estaba Cristo, ¿cierto? Viene y le preguntan a la gente: ¿a quién quieren que crucifiquemos? ¿A Cristo o a Barrabás? ¿Qué dijo la gente? Crucifiquen al Cristo y suelten a Barrabás. Hijo del diablo, mire usted. El Cristo que les había dado de comer peces, el Cristo que les había dado de hartar panes, el Cristo que había sanado a los cojos, a los ciegos, a los mudos, el Cristo que había sanado a los leprosos. Ahora la gente que había recibido un milagro está gritando: suelten a Barrabás y crucifiquen al Cristo. Porque hay gente que por esta verdad, hermanos, nos quisieran matar los infelices. Y bien, como dice Pablo, que parecen perros que te comen. Porque un perro no te muerde por enfrente, hermano. El perro siempre te muerde las nalgas. El perro siempre te muerde los camotes. Y así hay gente endemoniada que por enfrente: Dios le bendiga, sierva, que el Señor le bendiga. Y por atrás se lo está hartando como pilbo, revés y derecho. El Señor te reprenda. Por eso necesitamos esta palabra profética. Necesitamos hombres de Dios que nos reprendan, para que se nos quite la maña. Aún hay gente endemoniada, hermanos, que cuando se hacen campañas como esta, ¿sabe qué dicen? Yo no voy a participar de esa campaña. Y va a ver, dice la gente endemoniada, que mal les va a ir en esa campaña, porque yo no voy a participar. Vieja bruja, atarantada, chiflada, loca, y no sé de qué más le puedo decir. ¿Sabe qué? Cuando las campañas y las congregaciones y los pastores son puestos por Dios, aunque tú no quieras trabajar, Dios va a poner gente para que trabaje. Aunque tú no quieras hacer nada, habrá gente que está dispuesta, hasta con 5 cargos dentro de la iglesia. ¿Cómo se identifica un falso profeta? Porque solo te habla de prosperidad. Número 3, ¿cómo se identifica un falso profeta? Porque se presentan de esta manera diciendo: hermana, usted puede pintarse la cara, córtese el pelo, arránquese las cejas. Al final, Dios lo único que quiere es su corazón. Hay pastores endemoniados que le dicen a la gente: no, hermana, dice, póngase pantalón. Dice, al final a Dios no le importa lo de afuera, lo que a Dios le importa es lo de adentro. A ver, pastor, hijo del diablo, tú que dices que la ropa no tiene nada que ver, te invito mañana, hijo de Satanás, a que vengas con la falda de tu mujer y que también te pongas los calzones de tu mujer. Dijo una señora en San Juan Ostuncalco: todo iba bien, pastor. Dijo, pero ¿para qué hablo de calzones si eso la Biblia no lo habla? ¿Usted por qué no lee? La Biblia me enseña en Éxodo 24 que los calzones y los calzoncillos del sacerdote tenían que ser de aquí hasta aquí, no hilo dental. ¿Qué dice mucho falso? No, hermano, dice, es que Carlos Rivas es extremista, es que Carlos Rivas es religioso, es un legalista, porque a Dios, dice, lo que le interesa es el corazoncito. Que se vayan muchísimo al diablo esta bola de sinvergüenza. La Biblia no me dice eso. La Biblia me dice en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro cuerpo, ser, alma y espíritu sea guardado irrepresible hasta la venida de Cristo Jesús. Porque 1 Corintios 3:16 dice que tu cuerpo y mi cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Hoy, entre más arriba trae la falda la señora, mejor todavía para los pastores. Porque hay hermanas que vienen con unos pedacitos de falda, hermano, y se sientan en la primera fila y todavía con las grandes patotas abiertas. Bien, se les mira el caminito para el infierno. Digo para el infierno porque el que entra ahí, hermanos, va para el infierno, porque cae en adulterio.
La señorita viene al culto con una faldita apretadita que parece chorizo de tienda, hermano. No solo no tiene ni nalgas, igual que esa bocina toda pacha, hermano. Y viene con una su falda bien apretada y con unos grandes tacones que parecen las patas de su silla. Mire, señora, esto no es pasarela de modelaje. Si quiere enseñar nalgas, váyase al mercado, váyase a la plaza. Allá hay piernas de pollo, de chompipe, de marrano. Esto no es carnicería para que venga a enseñar piernas. Esto es casa de Dios. Y aquí estamos los lavados con la sangre del Cordero. Ahí viene el jovencito al culto, hermano, con un su pantaloncito apretadito y todavía se lo baja hasta abajo y camina abierto como que un olote anduviera entre las nalgas. Y pregúntele quién es: el tecladista, el baterista de la iglesia. ¿Y qué dice la Biblia? Que vaya conmigo a la Biblia, hermano. Hoy sí. Vaya conmigo a la Biblia. Judas capítulo 1. Judas, pero no Judas el que está a su lado, otro Judas. Judas capítulo 1. Está atrás de Apocalipsis. Judas capítulo 1 versículo 19. Esta sí es profecía, hermanos. Judas capítulo 1 versículo 19. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la Biblia. Estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes? Los sensuales. ¿Y qué dice? Que no tienen al Espíritu Santo. Mire para acá. Usted que anda de mañosa, cusca, coqueta, no me venga con payasada que usted tiene Espíritu Santo. La Biblia dice que no. Y que aunque usted haga lo que haga, porque hay gente que hasta se sacude, hay gente que hasta, mire, yo no sé por qué aquí no cayeron patas arriba, hermano, tal vez porque hay polvo, hermano, pero en la iglesia como hay pisos y caen patas arriba. ¿Por qué no cayeron patas arriba aquí? La Biblia dice que los sensuales no tienen al Espíritu. ¿Quién es un sensual? Es aquel jovencito que viene vestido a la iglesia de manera cusco, provocativo. ¿Quién es aquella sensuala? Es aquella mujer que viene con su faldita apretadita, que se le marca por delante y se le marca por detrás. Y no que la Biblia no habla de ropa, y no que la Biblia no le importa lo de afuera. Revísele la cara a la señora como que fuera vejiga, sin ceja la tiene el diablo. Y no solo mujeres, hasta hombres depilados. Mire, hermano, revísele la cara al que está a su lado. Si ese hombre está depilado de las patas, tráigamelo para acá. Le vamos a reprender ese diablo de Juan Gabriel que se le ha metido. Ni modo, hermano, ya está aquí, aguántese como los machos. Ya estamos aquí, aguantémonos, hermano. Ay, es que como lastima, como golpea. Ajá, usted vive ofendiendo cada rato a Dios y ya tiene a Dios hasta aquí y quiere que Dios no la golpee con la palabra. Hermanos, es que ese es el problema, que la coquetería se ha metido a las iglesias. ¿Y dónde están los profetas? Si el primer sinvergüenza es el profeta. Miren los profetas en la televisión, cómo andan los profetas hoy en día, sus pantaloncitos apretaditos, hasta camisa rosada. Por eso, hermano, no se ponga camisa rosada, porque lo rosa se identifica para la mujer. Usted es hombre, vístase como hombre. Es más, en el hospital, cuando nace una niña, le dicen que le ponga rosa, y si es varón que le pongan amarillo, porque los colores tienen mucho que ver. Pero hoy en día el joven viene con su camisita rosadita, medio depilado, sus pantaloncitos apretaditos, su par de chapulines, y hasta cruza y se muerde los dedos. La hermanita viene al culto, y con el respeto que se merecen, y si se enoja, póngase trompudo, de su problema. Viene al culto con su faldita larga, qué chula se mira con ese trapo en la cabeza, mire qué linda, pero quítele el trapo. La vieja mañosa se ha pintado el pelo de negro, no quiere que le miren las canas, y entonces ¿para qué se pone ese trapo en la cabeza? Vieja hipócrita, si debajo de ese trapito está escondiendo su hipocresía, su mentira. Ya están viejas, hermano, y revísenle la cabeza, igual que esas bocinas de negro, y están las canas.
¿Y dónde están las canas? Ay, 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 hermano. 4. ¿Cómo se identifica un falso? Me voy a meter un poquito problemas con muchos ahorita. ¿Cómo se identifica un falso? Es porque hoy la mayoría de falsos vienen incluso fingiendo una falsa unción dentro de ellos. Ojo con lo que le voy a decir, iglesia. Ahorita hay muchos que danzan, profetizan y hablan lengua, pero no lo están haciendo bajo la unción del Espíritu Santo, sino lo están haciendo bajo una falsa unción que se mueve dentro de ellos. Ahí voy con esto. Quiero darles una pequeña, así rápidamente, de manera exhaustiva, un pequeño estudio de lo que es el Espíritu Santo. Al final me dieron bonito tiempo, yo voy a respetar. Alguien comentó y me dijo: pastor, es que usted es un ateo. Usted no cree en el Espíritu Santo. El Señor reprenda al diablo y a todos los demonios. Creemos en el Espíritu Santo, amén o no amén. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios, amén o no amén. El Espíritu Santo es Dios, hermanos. Y creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. Es más, conozco al Espíritu Santo y sé que el Espíritu Santo tiene 7 manifestaciones de manera textual en la Biblia. Manifestación número 1 del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo. Pero ojo con lo que le voy a decir. Muchos creen que el bautismo es brincar, saltar, hablar lengua, tirar patada, caer patas arriba. Señores, eso no es bautizo del Espíritu Santo. Hoy hay congregaciones que le han enseñado a la iglesia que el que no salta, que el que no da vuelta para atrás, no tiene el Espíritu Santo. ¿Y de dónde sacaron esa locura, iglesia amada? ¿Quién le ha dicho a usted que el bautizo es decir ribicanda, ribisaya? ¿Quién le dijo eso a usted? La Biblia me enseña que el que ha sido bautizado por el Espíritu Santo tiene que haber una consustancia, una transustancia. Eso significa que la persona que ya fue bautizada por el Espíritu Santo tiene que tener un cambio radical de cuerpo, alma y espíritu, para que se cumpla 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Un cambio radical. Que si antes era celosa, hoy ya no. Que si antes era novelera, ya no. Que si antes era pleitista, ya no. Antes le gustaba echarse un cigarro, ya no. Porque ya nació de nuevo. Eso significa bautismo del Espíritu Santo. Pero las hermanas que hasta a veces profetizan son celosas con los maridos. ¿De dónde venís? ¿Con quién estuviste? De seguro con esa tu madre estuviste en la iglesia, ¿verdad que sí? Hasta me llega olor a perfume y empieza a hueler al pobre hombre como que se le mete un espíritu de chucho, porque son los chuchos, huelen a la gente, hermano. Número 2. Primero, bautizo del Espíritu Santo. Segundo, la unción del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia al respecto de la unción del Espíritu Santo? Lucas 4:1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. ¿Cómo se identifica una persona que tiene la llenura del Espíritu Santo? Es que está constante en la iglesia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Está siempre en la iglesia. No pudo ayunar el miércoles, se viene el domingo. No pudo el domingo, se viene el martes. Es una persona que le encuentra siempre adorando a Dios. No, dice la señora, voy a ayunar cuando el Espíritu me revele. Si ni lo tiene. Vienen a ayunar a las 9 de la mañana, a las 12 de la mediodía, con sed a tomar jumbo. Número 1, el bautizo. Número 2, la llenura del Espíritu Santo. Número 3, la unción del Espíritu Santo. 13, 25, 22 de Isaías dice que la unción es la que rompe los yugos, rompe las maldiciones, rompe toda locura. Mire, hermano, hay gente que dentro de la iglesia está cantando que es libre, pero sigue atada al pecado. Número 4, el poder del Espíritu Santo.
Un profeta de la Biblia se identifica porque tiene el poder del Espíritu Santo. Miqueas capítulo 3 versículo 8 dice la Biblia: mas yo estoy lleno del poder de Dios para denunciarle a la casa de Jacobo el pecado y a este pueblo su rebeldía. ¿Cómo se identifica una persona que tiene al Espíritu Santo de Dios y un verdadero profeta? Porque tiene el poder para reprender el pecado. Número 5, los dones del Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, Primera de Corintios capítulo 12 y Primera de Corintios capítulo 14 dice que los dones del Espíritu Santo son regalos que Dios da a través de su Espíritu a gente que ya fue convertida en cuerpo, alma y espíritu. Ojo con lo que le voy a decir. Y la Biblia, pero vaya conmigo a la Biblia mejor. Yo creo que va a ser el último pasaje. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 8. ¿Lo tiene? Las letras negras que está en el 12:1 dice dones espirituales. O sea, vamos a hablar de los dones entonces. Dice en el 8: porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, y a otros, ¿qué dice? El de profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros, que dice, diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Quiero que analice bien lo que le voy a decir para que no malentienda las cosas. Dentro de la iglesia, cómo se manifiesta y cómo se identifica un falso, porque viene presentando una falsa unción de un espíritu que ni conoce ni mucho menos lo tiene. Ahorita dentro de la iglesia tenemos un montón de falsos hermanos que andan hablando lenguas, pero no son lenguas angelicales, sino son lenguas aprendidas. Agárrese bonito. La última vez que prediqué este mensaje se fueron muchos endemoniados porque les toqué la llaga con la Biblia, hermano. Si a usted le va a tocar la llaga con la Biblia, no se vaya endemoniado. Mejor deje que el Espíritu Santo lo liberte, porque la palabra no es para que se irrite, es para que entienda que mientras hay vida, hay esperanza, y le puede pedir perdón a Dios si es que está en pecado de ignorancia, porque 17:30 de hecho dice que muchos pecan bajo la ignorancia. Y ahorita tenemos gente en los altares hablando lenguas, pero no son lenguas verdaderas, son lenguas falsas. Pastor, ¿y cómo puedo saber que son lenguas falsas? Escúchelo. Doña Petronila lo mismo repite, doña Ruth lo mismo repite, doña Tiburcia lo mismo repite, doña Matraca lo mismo repite, doña Cotorra lo mismo repite, el pastor Firulay lo mismo repite. Y todos repiten lo mismo. No estoy diciendo que las lenguas angelicales no existen, sí existen, iglesia. Porque en la Biblia encuentro al mismo Dios hablando en lenguas angelicales. Pastor, ¿y dónde encontramos hechos? En el capítulo 3 de Daniel, que cuando el rey Belsasar agarró las copitas para emborracharse, la mano de Dios empezó a escribir en la pared y decía: Mene, Mene, Tekel Uparsin. ¿Por qué le digo que son lenguas angelicales? Porque el rey mandó a llamar a los brujos, a los hechiceros, a los adivinos, a los caldeos, y nadie entendió esas lenguas, porque lo que es del Espíritu solamente el Espíritu lo entiende. La carne no entiende lo que es del Espíritu, y los carnudos ahorita están bravos con esta palabra. Pero llegó un hombre lleno del poder de Dios llamado Daniel, y le interpretó al rey las lenguas angelicales de parte de Dios, y dijo: rey, esta es la interpretación de ese texto. Mene, Mene quiere decir que pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falso. Tekel Uparsin, y Dios ha puesto fin a tu reinado. Cuando Ananías se presentó delante de Pedro, ¿fueron hallados faltos, sí o no? ¿Les hacía falta dinero, sí o no? ¿Y por qué Pedro no dijo Mene, Mene, Tekel Uparsin? Muchos acusan a Dios que Dios padece de afasia. ¿Sabe qué es afasia?
Según la medicina o los médicos, afasia es cuando el niño no puede hablar, no puede desarrollar la voz, sino que solo dice mamá, mamá, pa, pa, pa. Eso se llama afasia. Y algunos creen que Dios padece de afasia porque solo ribicanda, 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 ribicanda. Y mejor dígale doña Ribicanda, esa señora loca que está ahí sentada, porque ya no pasa de ribicanda. Hermano, ¿qué le estoy dando a entender con esto? Dios no necesita repetir y repetir lo mismo para referirse a aquello, porque Dios no padece de afasia. Dios es políglota. Pastor, ¿y qué significa que Dios es políglota? Significa que Dios habla todos los idiomas de la tierra y entiende los idiomas y no necesita repetir, repetir y repetir para referirse a aquello. Es más, la Biblia lo dice, no lo digo yo. ¿Lo quiere leer? Vaya pues, porque si se termina de endemoniar, ya no es un problema mío, hermano. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 27. Ahora sí, pastor, misión cumplida. Ayer fueron 40 minutos y yo sentí que ya no. Y me dijeron, predique más. Bueno, ahí está ya. Ya les cumplí sus deseos. Si vuelvo a venir, gloria a Dios. Y si no, pues allá nos vemos en el cielo. Primera de Corintios 14, 27. ¿Lo tiene? ¿Qué dice su Biblia? Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres. Uno por turno y uno que dice, interprete. Qué linda la Biblia. 28. Y si no hay intérprete, o sea, si no hay quien las interprete, ¿qué dice? Calle, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Sí entendió o necesito un par de granitos de arroz para que le explique mejor? La Biblia dice que si usted va a hablar lenguas, que las hable, pero tiene que pedirle a Dios la interpretación, porque si no hay nadie que las interprete, cállese, cállese. Pero que estamos viendo dentro de la iglesia es un desorden terrible, porque lo que se está viviendo es una falsa unción. No vaya a pensar que toda la gente que está brincando, saltando y tirando patadas y manadas, no vaya a pensar que está en el espíritu. A veces son muchachas que en fornicación, en adulterio están, son novelas chismosas, pleitistas, roba marido, roba novio, y ahí vienen a la iglesia a danzar y hablar en lenguas y hacer un montón de desorden. Iglesia, eso no es unción, eso es mentira, eso es engaño. La gente que va a danzar lo hace, pero en el espíritu, estando rectamente delante de Dios. Mire cuánta gente, hermano. Y gracias a Dios aquí no se vivió eso, hermano. Y felicito al pastor, no, lo he felicitado mucho, hermano. Y no le he visto nada malo, sino también se lo hubiera reprendido. No, pero lo estoy felicitando, hermano. Mire, hermano, hay iglesias que cuando empieza la cadena de coro, hermano, de veras que empieza una brincadera y empiezan a tirar sillas y empiezan todas las diaconisas. Que no se caiga la hermanita, que no se caiga. Y si se cae, que no se golpee. Hermana, si no tiene nada que hacer, vaya a vender tamales mejor. ¿Y cuál es el ministerio? Recibir a las hermanas para que no se golpeen. Ese es su ministerio. ¿Usted cree que si el espíritu toca a esa señora se va a tropezar en la silla? ¿Usted cree que va a cachetear al que está a su lado? ¿Verdad que no? Porque el Espíritu Santo es un Dios de orden, hermano. Que si te va a hacer danzar en el Espíritu, pero no vas a golpear, ni vas a tirar silla, ni te vas a lastimar, mucho menos te van a ver tu calzón. Porque hasta toallas tienen en las iglesias para tirárselas en las piernas a la hermana, que no la juzguen. Como dijo la viejita, todo iba bien, pero este muchacho se salió del tema. Iglesia, termino con esto. Si usted tiene estas características, usted es de Dios. Pero las características buenas. Pero si por ahí la palabra le pasó golpeando y usted no cumple estas características, y después de los dones viene la sexta función del Espíritu Santo, que son los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Para que luego caigamos en la séptima función del Espíritu Santo. Y la séptima función es el sello.
del Espíritu Santo de Dios. El sello es lo que me identifica como tal. Según de Timoteo 2:21 dice que el que tiene el sello de Dios se aparta de las contaminaciones del mundo. Usted se identificó ahorita para diciembre si tiene el sello o no lo tiene. Si tiene el sello, usted no participó de ninguna de estas fiestas y no seguirá participando de esas fiestas. Pero si usted no tiene el sello, le está garantizando que usted no es de Dios y que esto es un falso dentro de la iglesia, que necesita automáticamente con lágrimas en los ojos decirle: Señor, yo no quiero ser como Nicodemo, un maestro de tu palabra, pero que Nicodemo, a pesar que era maestro de la Biblia, pero le hacía falta la esencia, que era nacer de nuevo, que era nacer de nuevo. En el capítulo 19 de Hechos, los apóstoles encuentran a unos discípulos predicando. Allí andaban los hombres siendo discípulos, pero cuando les preguntaron si habían recibido al Espíritu Santo, ellos dijeron: ni tan siquiera sabemos si eso existe. Eso me lleva a pensar que dentro de la iglesia podemos tener pastores, maestros, evangelistas, profetas y lo que sea, que ni tienen al Espíritu Santo de Dios. Pastor, ¿y cómo puedo saber si lo tengo? El Espíritu no me deja que yo haga lo malo. El Espíritu es el que me redarguye y me dice: hijo, ya no oras como antes orabas, ya no ayunas como antes ayunabas. Cuando tenías al Espíritu Santo traías tus ofrendas, presentabas tus diezmos. ¿Te acuerdas que hasta flores traías a la iglesia? Porque estabas ferviente en el Espíritu. Anhelabas que te pusieran a cantar. Vivías trazando mensajes en el cuaderno porque tu anhelo era predicar la palabra. Estabas constante diciéndole: pastor, hagamos vigilia, hagamos ayuno. Hoy gracias das a Dios si no hacen ayuno, si no hacen vigilia, porque el Espíritu ya se fue de tu persona, mi hermano. Ponte de pies, ponte de pies. ¿Sabe qué es lo más triste, iglesia? ¿Sabe qué es lo más triste? ¿Sabe qué es lo más triste? Sansón era un hombre poderoso usado por Dios. No había hombre fuerte como él. Pero ¿sabe qué fue lo más triste de Sansón? Que empezó a practicar el pecado. Empezó a practicar el pecado y el Espíritu de Dios se apartó de Sansón. ¿Sabe qué fue lo más triste para Sansón? Que cuando él abrió sus ojos pensó que Dios estaba con él. Cuando Sansón se dio cuenta, Dios ya no estaba con él. Yo te hago una pregunta: ¿será que Dios sigue contigo? Saúl, el rey, uno de los primeros reyes de Israel. ¿Sabe qué me llama la atención de Saúl? Que Saúl todavía profetizó. Pero el Espíritu de Dios también ya se había apartado de él. ¿Y sabes por qué Saúl todavía profetizó sin tener al Espíritu Santo? ¿Sabes por qué? Porque Romanos capítulo 12 versículo 29 dice que los dones de Dios son irrevocables. ¿Qué significa eso? Que el ministerio de evangelista, de pastor, de maestro, Dios no te lo ha quitado. Ahí está, enterrado, tú lo tienes. Pero Dios ya no está contigo. Dios ya no está contigo. Si estás en fornicación, en adulterio, eres un adicto a la masturbación, eres un adicto a la pornografía, Dios ya no está contigo. Pero te traigo una noticia: que mientras hay vida y esperanza, y con lágrimas en tus ojos puedes decirle: papito, yo necesito al Espíritu Santo. Yo no quiero ser un falso dentro de la iglesia. Yo no quiero fingir ser lo que no soy. Yo quiero ser original. Que si derramo lágrimas en la iglesia, que no sea de falsedad, que sea porque tengo al Espíritu Santo. Que si me dan un privilegio en el altar y derramo lágrimas, que no sea para que me vean, sino porque la presencia de Dios está conmigo. Moisés, siendo un hombre poderoso en las Escrituras, un hombre maestro en teología, un hombre poderoso en palabra, pero ¿sabe qué dijo Moisés? Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. ¿De qué sirve tanta lectura, tanta teología, si el Shekinah, que es la presencia de Dios, no está conmigo? ¿De qué sirve que tengas la mejor voz, que tengas las mejores notas, los mejores acordes en la música, si Dios ya no está contigo? Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. ¿Sabe por qué en la iglesia primitiva habían poderes, milagros? Porque esa iglesia estaba unida. Hoy cada pastor busca su propio provecho. Hoy cada pastor busca su propio camino. ¿Y cómo quieren tener derramamiento? ¿Y cómo quieren que esté el Espíritu Santo en ese lugar? Oh, gracias, Jesús.
Las 5 vírgenes se quedaron cuando vino el esposo. ¿Sabe por qué se quedaron las vírgenes? Porque les hacía falta aceite. Y el aceite es simbolismo del Espíritu Santo. En Éxodo dice que el aceite es la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo estás de aceite, hermana? Por eso te da ganas de ponerse esta ropa apretada. Por eso ya no quieres usar faldas decorosas. Por eso te gusta ver mujeres que no es tu esposa, porque ya no tienes aceite. Pero hoy dile: Señor, llena mi vasija de aceite. Llena mi vasija de aceite. ¿Alguien quiere reconciliar? Que pase, voy a orar. Si hubiera una persona que quisiera reconciliar, venga, voy a orar rápidamente por usted. Necesito un valiente que necesite estar a cuentas con Dios. Si hubiera un valiente que quiera reconciliar, venga al frente, voy a orar por usted. Si hubiera un valiente que quiera reconciliar, venga, voy a orar por usted. Alguien que necesita que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Alguien que necesite que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. ¿Habrá un valiente? ¿Habrá un valiente que quiere que su nombre sea inscrito en el libro de la vida? ¿Dónde está ese valiente? Si hubiese un valiente que quiera que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, venga al frente, voy a orar por usted. Si hubiera un valiente. Padre, gracias. Lo que he hecho, lo he hecho, papá. Gracias, porque solo tu espíritu puede convencer. He hecho la parte que me corresponde. Te toca convencer, Padre amado, a través de tu espíritu. Felicidades, hermano, felicidades. Felicidades. Estos son los valientes que Dios quiere. Estos son los valientes que Dios quiere. ¿Habrá alguien más que quiera tomar esa buena decisión? ¿Habrá una segunda persona más que quisiera tomar esa buena decisión? Si hubiese una segunda persona que quiera tomar esa buena decisión, venga, voy a orar por usted. Felicidades, mi hijo, Dios te bendiga. Felicidades, felicidades, felicidades. 2, felicidades. Una tercera más, felicidades, hermano. Estos son los valientes que Dios quiere. Estos son los valientes que Dios quiere. Oh, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Si hubiera una cuarta persona más, si hubiera una cuarta persona más que quiera tomar esa buena decisión, venga, 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 venga. Oh, Padre, gracias. 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 Gracias por convencer. Perdónale sus pecados, Padre amado. Perdónalo, Padre bendito. Gracias por guardarlo de la muerte este hombre, Padre. Hazle entender que por qué no lo mataron cuando lo andaban buscando, Padre. Porque es un instrumento tuyo, papá. Hazle entender, Padre, cuando lo levantaste de aquella cama, porque así fue tu voluntad. Perdónale sus pecados. Perdónale sus faltas. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Padre bendito. No tomes en cuenta sus pecados. Oh, gracias. Sabes perfectamente, y aún tu madre lo supo, que cuando estabas en el vientre de ella ibas a ser un muchacho muerto. Pero si estás con vida, porque Dios te escogió desde el vientre de ella. Y no necesitas irte a otro país. No necesitas correr a otro país. Aquí en Guatemala vas a conocer quién es Dios. En Guatemala lo vas a conocer. Gracias, Padre bendito. Oh, gracias. Perdónala, Padre celestial. Y hazle entender que su desobediencia puede afectar a su criatura. Porque la maldad de los padres, Dios la castiga sobre los hijos. No tomes en cuenta sus pecados, sus errores.
Perdónala, Padre bendito. Perdónala. Perdónala. Y esta criatura no es un error. Esta criatura no fue una equivocación. Estaba en tu mente y en tus planes, Padre bendito. Hazla fuerte y valiente para sacar adelante ese ministro y siervo que lleva en sus manos, Padre. En el nombre de Jesús, guarda a este joven, Padre, de las malas amistades, de las corrientes y de las pestes, de las malas juntas, guárdalo. Y haz de él un ministro, un siervo tuyo. Abre sus ojos espirituales. Abre sus ojos espirituales. Y que su nombre pueda ser inscrito en el libro de la vida. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sí, excelente. Así que gracias, hermano pastor, a las hermanas que nos atendieron con un plato de comida. Muchísimas gracias, hermanos. Hemos estado con los hermanos de la agrupación Malaquías 3:6, trabajando ahora sí que por amor, por gratitud y por fe hacia Dios, hermanos. Que Dios les bendiga y portémonos bonito y seguro nos vemos en el reino de los cielos. Gracias, pastor.